Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un documento con bastante peso histórico, ¿eh? Un informe atribuido a Kim Il-sung, supuestamente de una reunión en Kowloon, en junio de 1930. Se titula El camino a seguir por la Revolución Coreana. Tenemos extractos de ese discurso que parece que iba dirigido a jóvenes comunistas y a gente de la Unión de la Juventud Antiimperialista. Nuestra idea hoy es desgranar un poco cómo veía este texto la Corea de 1930, bajo dominio japonés, claro, y qué estrategia revolucionaria proponía. Pues sí, la verdad es que es como asomarse a un momento muy crítico. El texto dibuja una Corea que define como sociedad colonial y semifeudal, o sea, dominada por Japón, pero que aún mantenía, digamos, muchas estructuras sociales antiguas del campo, precapitalistas. Entiendo. Y habla de una opresión política brutal, claro, y una explotación económica tremenda por parte de Japón, que además se agravaba por la crisis económica mundial de la época, no lo olvidemos. Describe como una red de represión constante y un saqueo de recursos que tenía a los trabajadores y a los campesinos, bueno, viviendo al límite. El documento, de hecho, plantea una lección muy drástica para Corea. O sucumbir para siempre bajo el yugo colonial del imperialismo japonés, o levantarse en lucha y emprender el camino de renacimiento. Fíjate qué lenguaje, qué contundencia, ya en 1930. Vamos a ver qué más dice. Porque claro, a pesar de esa represión tan fuerte que describes, el texto reconoce que la gente se movía. Menciona huelgas obreras importantes en Wonsan, Busan, Seúl, también revueltas en el campo y protestas estudiantiles que sonaron bastante, como la de Kwansu, contra las políticas de asimilación cultural japonesa. Había resistencia, vamos. Claro, pero aquí viene el análisis interesante que hace el texto. Dice que estas luchas, aunque eran valientes, fracasaban. Y no solo por la fuerza bruta japonesa, sino, y esto es súper central en su argumento, por falta de una dirección y una estrategia correcta. Ajá. Lanza una crítica, muy dura a los líderes anteriores, tanto comunistas como nacionalistas. Les acusa de faccionalismo, esas peleas internas, esas divisiones entre grupos que, según el texto, debilitaban muchísimo el movimiento. Claro, las típicas divisiones. Exacto. Y también de estar desconectados de la gente, de las masas, y en algunos casos de lanzar insurrecciones un poco a lo loco, mal preparadas, con un coste humano terrible. Menciona específicamente la sublevación del 30 de mayo. Entiendo la crítica. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone este informe? ¿Qué camino dice que hay que seguir? Pues insiste muchísimo, en una línea revolucionaria propia, coreana, basada en la realidad del país y que la tienen que llevar a cabo los propios coreanos. Rechaza de plano lo que llama servilismo a las grandes potencias, o sea, depender de otros países, y también el buscar reconocimiento fuera como si fuera lo más importante. La idea central es, el protagonista de la revolución coreana es el pueblo coreano. Oye, y esa idea de autosuficiencia tan radical, ¿no? De buscar la solución dentro y no fuera, suena bastante potente para ese momento. Casi como una semilla muy temprana de lo que luego sería la ideología Yuche, ¿no? Exacto, esa es una conexión muy interesante, sí. Y define cómo tiene que ser esa revolución en esa etapa. Democrática, antiimperialista y antifeudal. El objetivo inmediato, por tanto, era doble. Primero, echar a los japoneses, conseguir la independencia. Y segundo, barrer las relaciones feudales que todavía quedaban para implantar la democracia. ¿Vale? Y para lograr esto, fíjate qué curioso, propone movilizar a un frente amplísimo. O sea, juntar a obreros, campesinos, jóvenes, intelectuales, pequeños propietarios e incluso, ojo, a capitalistas nacionales con conciencia. Vaya, un abanico muy amplio. Vale, la estrategia es independencia y democracia, con mucha gente unida. Pero, ¿cómo pensaban hacerlo? ¿Qué herramientas concretas proponía el texto? Pues básicamente dos pilares. El primero, la lucha armada. El texto lo deja clarísimo. Considera imposible derrotar a Japón por las buenas, pacíficamente. Plantea crear un ejército revolucionario de Corea y que el núcleo duro sean los jóvenes comunistas. Lucha armada, de acuerdo. ¿Y el segundo pilar? El segundo, muy ligado al primero, es fundar un partido marxista-leninista nuevo, que funcione como el Estado Mayor, el cerebro, digamos, de la revolución. Y aquí lo fascinante, y que conecta con la crítica al faccionalismo de antes, es el énfasis en cómo construir ese partido. A ver, Propone aprender de los errores. Menciona al Partido Comunista de Corea que se había disuelto en 1928 y levantarlo desde abajo,
Desde organizaciones de base sólidas, muy pegado a la lucha real, a la práctica. Nada de proclamar un comité central desde arriba sin tener una base real, o andar buscando la bendición de Moscú o de la Internacional Comunista, como prioridad. Esa era la crítica a los grupos anteriores. O sea que la clave no era solo el qué hacer, sino sobre todo el cómo, desde dentro, desde abajo y con la lucha armada como eje. Precisamente. Esa combinación de autosuficiencia casi total, organización desde la base y la primacía de lo militar es lo que define la propuesta del texto. Bueno, pues resumiendo un poco, este texto de 1930 nos da un diagnóstico muy duro de la Corea ocupada por Japón. Luego, una crítica bastante feroz a los intentos revolucionarios anteriores, sobre todo por las divisiones internas y la desconexión con la gente. Y finalmente, una hoja de ruta muy concreta. Autodeterminación coreana, movilización total de casi todas las clases sociales, la lucha armada como método inevitable y la construcción paciente desde abajo de un partido revolucionario. Escribiera realmente el texto y si nos ponemos en ese 1930 tan convulso, ¿de qué manera estas ideas tan tempranas sobre autosuficiencia radical, movilización total y el papel central de lo militar pudieron, marcar o influir en las trayectorias tan distintas y al final en la división tan profunda que sufrió la península coreana durante el resto del siglo XX? Es una pregunta que yo creo invita a mirar las décadas siguientes con estas ideas un poco en mente, ¿no?